Hola a todos, mi nombre es Jorge Jair Meléndez de Casas. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Apizaco en la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Hoy les voy a hablar de la práctica que hice en el laboratorio de química, la cual consiste en mezclas, la separación de mezclas. Este tema es muy importante en el entorno de la química, ya que nos ayuda a entender y comprender cómo es que existen algunas mezclas y su forma de separación. Para empezar, primero tenemos que entender qué son las mezclas. Las mezclas son la composición de dos o más sustancias que se unen físicamente sin hacer ninguna reacción química. Esto quiere decir que cada componente mantiene sus propiedades químicas y pueden separarse con algún método químico o físico. Entendiendo esto, ahora podemos decir que para separar sus componentes se deben considerar las propiedades específicas de la sustancia, como son el punto de ebullición, densidad, solubilidad, sublimación, propiedades paramagnéticas, ferromagnéticas, entre otras. Algunos de estos métodos son físicos o mecánicos, como lo son la decantación, la filtración, la destilación, la centrifugación, la solubilidad, la evaporación, la cristalación, la sublimación, la absorción de carbón y entre otras. Bueno, entonces, para lograr una separación, se aprovecha el hecho de que los diversos componentes de una mezcla tienen diferentes propiedades físicas y químicas. En general, una separación es la operación por la cual una mezcla se divide a al menos dos fracciones de diferentes composiciones. Bueno, entonces, al saber todo esto, vamos a la práctica. Durante esta práctica usamos diferentes tipos de materiales, como lo fueron la cápsula de porcelana, el vidrio del reloj, el vaso de precipitado, un tubo de ensayo, un agitador, un soporte universal y una parrilla de calentamiento. Para esta práctica en laboratorio se nos asignó 4 diferentes tipos de separación. La primera de ellas es la decantación. En esta utilizamos un vaso precipitado y 10 mililitros de agua destilada, para después adicionar un poco de almidón y agitar hasta que esté en reposo. Y por último, separar la fase sólida del líquido por decantación. Entonces, al empezar a hacer la práctica, identificamos el agua destilada. El agua destilada es la que se muestra en pantalla. Para empezar con la práctica, comenzamos con que mi compañero empieza midiendo en la probeta el agua destilada. Así se le añade y la mide los 10 mililitros. Este instrumento es muy eficaz porque mide el agua en mililitros o cualquier otra sustancia. Ahora, ya que está todo bien medido, podemos vertir el agua en el vaso precipitado. A continuación, podemos ver cómo nuestro docente, nuestro profesor, nos asigna el almidón. Esto para poder mezclarlo con el agua antes ya medido. Aquí podemos observar cómo es que echamos o vertimos el almidón en el agua para poder empezar a hacer la mezcla. Para hacer que el almidón esté bien mezclado con el agua, utilizamos esta pequeña pieza para poder hacer que la mezcla se disuelva en el agua. Bueno, se supone que se va a disolver. Ahora podemos observar cómo es que más o menos queda la mezcla del agua con el almidón, para después hacer la separación. La separación consiste en solamente vertir el agua como se muestra en la imagen y que se quede el almidón pegado al suelo del vaso. En eso consiste este tipo de separación de mezcla. Y como podemos observar, queda el almidón abajo y el agua pues ya la vertimos. Ese es un tipo de separación. Ya que hicimos esta primera práctica, nos vamos a la siguiente. El segundo experimento es la filtración. Este consiste en colocar un embudo en un soporte. Esto para poder hacer la filtración con la gravedad. Primero tenemos que hacer la sustancia, que es 1 mililitro de cloruro de bario y 1 mililitro de cromato de potasio, y así poder hacer la mezcla. Esta mezcla va a hacer la solución y poco a poco va a hacer la separación a través del filtro, para después ver las características que provocó esta separación y este tipo de separación. Como nos indica la práctica, primero tenemos humedecer el papel que se nos asignó para que pueda hacer la separación.
Ya humedecido lo agregamos al embudo y este mismo embudo lo ponemos en el soporte universal. Por debajo va a ir el vaso precipitado para que la separación de la mezcla baje. Ahora estamos viendo cómo mis compañeros preparan la solución, que va a ser 1 mililitro de cada sustancia. Vemos cómo la agregan en la probeta. Primero agregan 1 mililitro de cloruro de bario para después agregar el cromato de potasio. Como nuestro docente nos indicó, 1 mililitro es igual a la capacidad que tiene este gotero. Entonces, cuando se llena este gotero, significa que tiene 1 mililitro. Ahora ya vemos cómo es que va a vertir el faltante para que se cree la mezcla. Observamos una sustancia líquida, que es una mezcla líquida, y que por esta última sustancia toma un color amarillento. Mi compañero la mueve para que se mezcle bien. Pues podemos observar que es de un color amarillo intenso y ya con esta sustancia química ya disuelta, se crea la mezcla. Ahora vamos a hacer la filtración. Por algunos problemas que tuvimos durante la realización de esta práctica, no grabamos la parte en que vertimos la sustancia en el embudo, pero sí grabamos cuando ya está casi separada al 100% la sustancia. Nos esperamos alrededor de 5 a 10 minutos para que toda la sustancia bajara al recipiente, al vaso precipitado. Ahora, como nos decía en la práctica, teníamos que extender el papel y después le tomamos foto al papel y al vaso precipitado. Y con esto concluimos la segunda separación. Para la tercera separación vamos a ver la evaporación. Aquí nos dice que vamos a agregar sal salina al 8% y ponerla en la parrilla para que se evapore. Aquí podemos ver cómo es que hacen la mezcla, y esta mezcla la vierten en la porcelana. Como en el papel nos dice, son 3 mililitros. No lo dije, pero son 3 mililitros. Aquí un compañero es el que se encarga de vertir esta mezcla en la porcelana. Esto para después poder hacer la separación en base a la parrilla. En estos momentos, aunque no se ve, nosotros pusimos a calentar la parrilla para que ya estuviera a una temperatura ideal. Aquí podemos observar cómo es que ya se está calentando nuestra mezcla. Este tiempo nos llevó aproximadamente, digamos, 10 a 15 minutos para que se viera la separación de esta mezcla. En este punto ya podemos ver cómo es que tiene la evaporación. Se logra ver muy poco, aunque mi compañero lo grabó varias veces, se logró ver muy poco la evaporación, pero sí hubo una evaporación, la cual es la que se esperaba. Al ver y escuchar el video anterior, podemos ver que la separación estaba 100% hecha, ya que el agua ya no existía, porque todo ya se había evaporado. Y nos dimos cuenta, como se ve en la imagen, que quedaron sal, se podría decir que era sal, y solamente quedó el polvo, porque anteriormente pues era el agua con sal, pero ahora solo queda la sal. Para la cuarta y última separación de mezcla vamos a ver la sublimación. Esta nos dice que en un vaso precipitado limpio colocar un poco de arena seca y añadir cristales de yodo y mezclar perfectamente con un agitador o una espátula, para después colocar sobre el vaso precipitado una cápsula de porcelana con el agua fría, calentar esta mezcla y después quitar el calentamiento cuando ya no se vea ningún cambio en esta mezcla. Ahora no se entiende muy bien cuál va a ser ese cambio,
pero en unos momentos vamos a ver cómo es que fue el cambio. Aquí podemos observar cómo es que en esta práctica ya tenemos los elementos en el vaso precipitado y lo estamos revolviendo con la espátula y así poder tener una mezcla heterogénea. La mezcla heterogénea significa que se puede ver todavía sus componentes, o sea que no se entrelazan como la sustancia anterior, sino que todavía se ven sus componentes. Ahora, después de esto, la ponemos en la base, que nos va a ayudar a poder poner el mechero abajo y así poder calentarlo. Como vemos, ahora mi compañero puso el mechero y que se calentara con la mecha, porque esta es la forma de separación de esta mezcla. Al principio nosotros pensábamos que no tenía mucho sentido, pero con el tiempo que se fue calentando, que fueron alrededor de 10 minutos igual, hubo esto. Hubo una nube como de humo morado. Esto nos refleja que se estaba separando el yodo de la arena y así el yodo se va hacia arriba y hacia los lados, como lo veremos en imágenes próximas, y así poder separar esta mezcla. En esta toma podemos ver de más cerca cómo es que el yodo se concentra en la parte superior y a los lados del vaso. Se ve como una mancha negra y arriba de la arena igual se ve esta mancha negra. Nuestro docente nos dijo que no debemos de quitar el recipiente de arriba porque si no se iba a salir el humo, y este humo es un poco contaminante o tóxico para nuestra salud. Entonces seguimos sus indicaciones y hasta que ese humo se neutralizó, se podría decir, ya quitamos la tapa y le sacamos algunas fotos a esta separación. Como podemos ver, los cristales del yodo se fueron a la parte superior y a los lados del vaso precipitado. Con esta actividad podemos ver que existen varios tipos de mezclas y varios tipos de separaciones de mezclas. Me pareció muy interesante esta práctica, ya que podemos ver reflejada estas mezclas en nuestra vida diaria y también la separación de estas. Para mí, esta actividad fue muy importante en nuestro conocimiento como mecatrónicos. Espero que también les haya parecido a ustedes interesante esta práctica que hice en el laboratorio de química, y pues muchas gracias por ver mi video.